Hoy, 8 de mayo, tenemos el gusto de tener al doctor Francisco de la Torre con el tema aportes a la conceptualización del paisaje desde la movilización ciudadana. Él es arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con doble maestría por el Instituto de Urbanismo de París, Francia. La primera es en Urbanismo y Territorios, la segunda es Humanidades y Ciencias Sociales. Es doctor en Urbanismo por la UNAM y actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Xochimilco, donde también es profesor del Departamento de Teoría y Análisis. Sus líneas de investigación son procesos de participación ciudadana en la ciudad, producción social del espacio urbano, de lo público, de la planeación y conflictos urbanos. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Muchas gracias por la invitación, Michelle, Carla. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que queda bien el lapsus tecnológico porque nos da un montón de tiempo, entonces ya se consume un poquito, ¿no? A ver qué tal sale. Lo que les quiero compartir son tres partes, ahorita les cuento cada una de estas. Las primeras dos en realidad son como un poco como preámbulo, ¿no? Para llegar a la última. Y esa última donde intento colocar estos supuestos aportes hacia el paisaje desde la movilización ciudadana vienen de lo que he estado trabajando en la estancia postdoctoral, es decir, de septiembre de 2018 para acá. Hay todavía cosas que hay que integrar porque se están procesando y realizando todavía algunas entrevistas con algunos actores, entonces esta cosa podrá estar evolucionando todavía. Entonces, tal vez podemos seguirlo discutiendo en adelante. Bueno, las tres partes que tiene esta presentación son estas. En la primera parte de esta interrogante sobre quién habla y cómo de paisaje, ¿no? Fue un poco como indagar, un poco jalar en las noticias, en la web, qué pasa sobre la idea de paisaje, quién habla y cómo de esta noción de paisaje, ¿no? Y encontré que hay una especie de disputa a partir del paisaje o por el paisaje, pero desde condiciones asimétricas y a diferentes escalas. Ahorita veremos cómo. La segunda parte es una revisión, me queda muy rápido, algunas líneas sobre el debate teórico sobre el paisaje, sobre todo desde la geografía, no exclusivamente, pero sí como eje principal en la discusión teórica sobre el paisaje. Y el cierre es esto de algunos elementos que la investigación está generando que me parece aportan a repensar el paisaje desde la acción ciudadana. Entonces son esas tres grandes partes que componen la presentación que quiero compartirles hoy y espero que vaya teniendo sentido una a una. Voy a empezar con la primera, con dos citas que seguramente ustedes reconocen, pero vamos a revisarlas. Me voy a permitir leerlas. Dice la primera: me atrevo a suponer que más allá de la inconsciencia de quienes diseñaron y construyeron este triste edificio, hubo mala fe, pues aprovecharon la ambigüedad técnica del Plan Estratégico de Desarrollo de la UNAM, que no es un plan, mucho menos es estratégico, y ha sido utilizado para avalar el edificio que está dentro de la normativa. Seguramente empiezan a reconocer, o ya saben quién y de qué está hablando, pero si no, va a la segunda. La leo también. Es todo naturaleza. Se creció un edificio blanco, tonto, mal diseñado, corrientemente diseñado y se levantó allá atrás, tapando la vista que se tenía de los volcanes, los cuales no aparecen siempre, pero cuando lo hacen es glorioso y ahora no, se acabó. Hay varias pistas ahí bien interesantes que me parecía las dos citas empiezan a surgir y en realidad todo el relato del debate que hubo ahí en 2016. Pero aparece la idea de la materialidad como un elemento importante para el paisaje, ¿no? El edificio. Aparece también la dimensión normativa como un componente que va y legitima, pero no autoriza, etc. Y la intencionalidad, eso me pareció bien interesante, cómo las citas colocan la idea de la intencionalidad. Cierto o falso, hay una intención de generar una imagen ahí. Efectivamente, estas dos citas son de González de León, en referencia al espacio escultórico y el debate del edificio H en 2016, ¿se acuerdan? Más o menos. Entonces toda la ira estaba con este edificio, feo, mal diseñado, corrientemente diseñado. Pero ya no hemos discutido sobre este.
Este es uno de los megaproyectos que están en la zona de los Pedregales del sur de Coyoacán, junto al Big Gran y todo esto. Y ahí aparece también, y no, ese no nos molesta tanto, pero el H sí, ese sí es corriente. Y estos tampoco, más recientemente el de Nissan, y bueno, además nuestra aguja de la cámara de vigilancia, ¿no? Entonces es bien interesante cómo el paisaje empieza a ser concebido y tratado, abordado y difundido de manera parcial, digamos. 6 elementos o 6 extractos de noticias de diferentes medios que abundan en este tema, ¿no? En Arquine, el grupo que organizó la protesta contra el edificio H de Salvemos el Espacio Escultórico, decía: exigimos desde luego la demolición de los 4 niveles superiores del edificio. Una solución que, aunque pueda parecer radical, es la única manera de restaurar la integridad de la obra artística en la que el paisaje es parte integral. En El Economista se decía: el edificio H afecta el paisaje artístico. En Proceso decía: sí, invade. A pesar de la distancia aproximadamente de 300 metros, la percepción visual y emocional que provoca la espléndida obra de arte paisajístico. Pedro Reyes, el promotor de este movimiento de Salvemos el Espacio Escultórico, en el New York Times decía: no se puede mover la lava, no puedes mover el paisaje, tienes que mover el edificio. Y en El Mural, la nota decía que sectores de la comunidad artística e intelectual denunciaron férreamente el daño visual, demandando la demolición total o parcial del edificio H y una petición en change.org. Y en el blog del Arqui, Esteban Suárez decía: fue un autogol, un golpe tremendo hacia una de las obras de arte y paisaje más importantes de nuestro país. Entonces, en esas expresiones, en ese debate, digamos, que se abrió sobre el edificio H y el espacio escultórico, me parecen muchas pistas sobre los que sí colocaban su voz en el debate público. Pero cosa muy diferente es cuando movemos el foco, la localización de quien está viendo hacia otro lado. Esta, seguramente Ariana la reconoce, es una vista desde el patio interior de una de las casas en la cooperativa Palo Alto hacia los edificios de Santa Fe. Ahí ya no hay corriente, ya no hay mal diseño, ya no hay tapar paisaje, ahí ya no hay nada, ¿no? Ahí estamos padrísimos, ahí tal vez una malicia bien llevada y lograda. Y ahí está, en realidad es inmediato, el paisaje para Palo Alto en ese sector es realmente la arquitectura moderna del movimiento financiero, ¿no? de Santa Fe financiero, y eso es lo que ven día a día, y eso es lo que sienten como son vistos en el día a día. Los contrastes son definitivos y muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de paisaje, ¿no? ¿Quién puede o cómo hablar de paisaje y de qué elementos se está tratando de hablar o referirse y cuál es el mensaje que está mandando? Como una primera especie de conclusión, diría que el paisaje se entiende como algo multidimensional, porque sí tiene la dimensión material, que es como la más evidente, tiene una intencionalidad, como rescatábamos en las citas de Teodoro, la dimensión normativa, que también estimula o desestimula algunas de las transformaciones físicas, la progresividad y el movimiento, eso es muy interesante, depende del observador y su localización, y sobre todo la postura ante el observado. Eso me pareció bien interesante de toda esta serie de debates sobre el espacio escultórico y lo que yo coloco como lado B, que es Palo Alto y Santa Fe. Es decir, depende de qué estoy pensando yo, cómo estoy concibiendo lo que debe ser para entonces emitir un juicio sobre el paisaje o concebir un paisaje. Pero también, y eso es como contradictorio o de manera opuesta, también esas mismas citas hablan de un paisaje como un componente netamente artístico que se capta con la percepción, tiene algo de emoción, lo que uno recibe de esa imagen, pero sobre todo es inmóvil y natural, ¿no? O sea, volvemos como otra vez a esa primera visión del paisaje que vamos a ver en la segunda parte. Entonces, bueno, la intención de todos esos elementos ahí de las redes, con esos dos casos, diría que es eso, que en realidad la noción del paisaje está súper complejamente construida y en muchas ocasiones de manera contradictoria.
Una segunda pista, también con extractos de sitios de internet, es el paisaje de la mercadotecnia inmobiliaria, ¿no? Cómo los desarrolladores inmobiliarios venden sus productos o comercializan o colocan en el imaginario colectivo sus productos, o intentan al menos, ¿no? La imagen es súper bonita, ¿no? Parece como una divinidad del Big Grand ahí, el cielo, cosas parece. Pero bueno, Big Grand dice que la arquitectura vertical es la materialización de querer alcanzar el cielo, ¿no? El lenguaje español. Es una estructura que va hacia arriba y lleva consigo un sentido de comunidad. ¿Quién sabe cómo se entiende la comunidad en Big Grand? De jardines flotantes, ventanales continuos, espacios abiertos, donde la luz del sol se instala en cada esquina del lugar, evidentemente, ¿no? El aislamiento debe ser tremendo. Permitieron una completa unión entre lo urbano, lo tecnológico y lo natural. Además dicen que lo más interesante es que dentro de una ciudad como la nuestra, la Ciudad de México, este modelo de arquitectura es el más viable debido a que no se invade más terreno de la superficie, sino que todo el complejo se eleva. Esto hace que se preserven las áreas verdes y se creen otras en las alturas. Bueno, es el discurso de Big Grand para colocar sus artefactos. Y un tema que ahorita está súper fuerte, bien intenso, y que voy a colocar unas imágenes en la tercera parte, pero es mítica en Joco, ¿no? De su megaproyecto que ahorita tienen estos dos chiquitos, por ahí uno de estos, creo que este es el, ¿se ve la manita? Sí. Este es el hospital, este ya está casi terminado y este es el que va como a la mitad, que es el más alto. Ahorita les cuento lo de las fases, que a lo mejor ya escucharon, la cancelación de la 2, etc. Ahorita les cuento. Dice Mítica que es un proyecto integral que busca armonizar su entorno y mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas. Esto me pareció bien fuerte, sobre todo cuando uno va y camina o escucha a la gente de Joco, que es totalmente lo contrario, ¿no? La disputa ahí está bien fuerte y definitivamente la ventaja la llevan estos cuates. El proyecto está encaminado a mejorar el entorno priorizando el tránsito peatonal de manera ágil. El tránsito peatonal, lo que hoy está sucediendo en la calle Real de Mayorazgo, lo deja bien claro, ¿no? O sea, pero ¿de qué hablas con tránsito peatonal, ¿no? ¿Escucharon lo de los árboles? Sí. Tremendo. Pero sus colegas, bueno, no son arquitectos de paisaje. Nuestros colegas de los madalenos, de uno de sus proyectos, el Rubén Darío 225, dicen que el concepto busca una relación con el bosque de Chapultepec, logrando una extensión del mismo, chalala, logrando o intentando un efecto de unidad y continuidad con el contexto. También, ¿no? Pero claro que se aprovechan de hitos importantes ya existentes en la ciudad, como el castillo de Chapultepec, así como el Big Grand, que está en uno de los Big Grand periférico, aprovecha su discurso con Copilco, ¿no? Para decir, tenemos la vista completa para que veas Copilco, la pirámide. Y además hablan de una integración amable al contexto, ¿no? Entonces el discurso está ahí, desde la posición que me interesa colocar, construye un paisaje que intente lograr un mensaje. Las fibras también, las fibras son impresionantes porque tienen un discurso, me parece, mucho más franco y contundente, duro pero contundente. Para ellos el paisaje está conformado por oportunidades, ¿no? Y no importa el tipo de ciudad al que se refieran. Por ejemplo, el caso de Las Antenas, el centro comercial que está ahí en Periférico Oriente, Sur, ¿no? Allá bueno, por aquí se ve la línea 12 del metro. ¿No? Todo un debate lineal, pero bueno, el paisaje o la conformación, la estructura urbana de esa zona es popular, netamente popular, horizontal y con pocas áreas verdes por ahí, ¿no? Y aparece todo este mega artefacto con todo un discurso distinto, con tiendas que ya sabemos qué tipo de tiendas son, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aprovecho el mercado más grande del país, que es la Ciudad de México, una alta densidad de población, tanto en la ciudad como en esta zona, y una alta demanda para explotar, ¿no? Para capturar. Y una última pista de los inmobiliarios, pues es la fibra 1, también sobre Mítica, también en Joco,
que lo que me pareció interesante es que Fibra 1 dice que no realiza actividades que requieran desplazamiento ni reubicación de comunidades. Otra vez, habría que ver qué piensan los vecinos de Joco. Y dice que si algo pudiera suceder así, estarían abiertos al diálogo y comunicación. Tal vez eso hubiera sido antes de talar los árboles, ¿no? O antes de echarle esa torre encima a una iglesia tan chiquitita como la que tienen en Joco, que tiene rastros desde el siglo XVI, ¿no? Bueno, les cuento rápido lo de las fases, o si ya los conocen me lo brinco. ¿No? Este es Churubusco, ¿no? Esta es la fase 0 que llaman, que tiene estos dos edificios, incluido el Hospital San Angelín, que eso ya está funcionando. Esta torre es la que ya casi están yo creo que en acabados, y esta es la mítica, que van como a la mitad, ¿no? Les falta todavía crecer la otra mitad. ¿Qué están haciendo ahorita? Esta parte de acá atrás, todavía en amarillo, todavía de la fase 1, y están empezando, o están ya a medias de lo que llaman el centro comercial, porque el centro Coyoacán se va, y entonces aparece ese nuevo centro comercial. De repente, hace como un mes más o menos, un mes, 2 meses máximo, aparece Claudia Sheinbaum diciendo: la torre 2 de Mítica se cancela. Entonces todo el mundo sacó los globos, sacó las fanfarrias, padrísimo, ¿no? Por fin un gobierno de izquierdas toma en cuenta la ciudadanía. Pues no, más o menos, más bien, ¿no? Se equivocó, después al día siguiente salió y rectificó y dijo: no es el edificio 2, porque nosotros pensábamos la torre sota, ¿no? Ya la cortó, al menos la cortó. No, es la fase 2, que es esta de acá atrás, donde estaba Vancomer antes, por universidad, que estaban pensadas estas dos torres, otras 2 torres de bastantes niveles, como 30, 35 niveles, ¿no? Ahí fue más bien condición normativa, ¿no? De que los cuates pidieron una ampliación de arriba de 16,000 metros cuadrados, utilizando el mismo impacto ambiental, el mismo impacto urbano con lo que ya tenía, y eso ahí Claudia los agarró y dijo: no, maestros, arriba de 10,000 tienen que presentar otro impacto. Entonces por eso logra bloquear y detiene la fase 2 por ahora, porque está a reconsideración del mismo proyecto. Entonces digamos que es un logro parcial, ¿no? Lo que resalta es que los vecinos empezaron a visibilizar que en las excavaciones encontraron rastros arqueológicos, ¿no? Cerámicas, incluso dicen, eso no lo he visto, pero como rastros de un basamento piramidal, ¿no? Entonces esta zona de Joco, al menos ya saben que tiene o tuvo algún tipo de asentamiento, lo que hace pensar que lo que está en la fase 1 ya construido y sus alrededor de 6 sótanos de estacionamientos encontraron cosas, pero que se fueron directamente al escombro o al relleno. La fase 3, que es donde está el centro Coyoacán actualmente, que tienen el proyecto de esta otra megatorre, pero bueno, esa digamos que es como la que está más pasiva ahorita, porque todavía funciona centro Coyoacán, ¿no? Entonces ahí está, y este es Real de Mayorazgo, que es el proyecto que articula sus 2 grandes zonas, todo este núcleo con esto, mandando un deprimido, pasando la calle por abajo y colocando una especie de plazoleta que extiende el centro comercial por arriba, ¿no? A nivel de calle, ¿no? Y eso es algo que los vecinos han intentado frenar desde que se enteraron. Una pista más del debate es que esos alrededor de 6 sótanos que ya están construidos, según cálculos de ellos, hablan de alrededor de 13,000 vehículos que caben ahí. Entonces 13,000 vehículos por la mitad, 6,500 vehículos que salgan por las calles de Joco, esto es un impacto importante, que no sé si exista mitigación para eso. Bueno, entonces, del discurso inmobiliario diría que es flexible a los intereses de quienes lo promueven, incluso sin necesidad de que se cumpla. No es importante cumplir las promesas, es importante que se las crean, ¿no? Los componentes naturales y artificiales se utilizan de acuerdo a los fines de quien emite el discurso, además de buscar la generación de emociones aspiracionales que pueden distinguir, pero también fragmentar y segregar. Las condiciones deficitarias de la ciudad son propicias para estos discursos de reconstrucción del paisaje desde el enfoque inmobiliario, como vimos en Parque Las Antenas, ¿no? Una pista más para cerrar este primer recorrido.
para cambiar la escala, dos otras escalas. Una es la nacional. Cuando uno empieza a explorar ahí o recibir en redes sociales, etcétera, la serie de conflictos ambientales que hay por infraestructuras o equipamientos o megaproyectos en el territorio, por explotación de recursos, es impresionante. Y Grupo México ha sido como de los que más materiales dan, ¿no? Con todo el río Sonora, el río Bacanuchi, etcétera. Y Podemos, esta ONG ha estado reportando eso, demandando, etcétera. Tienen bastante material ahí colgado. Y otra organización que es Grieta, lo que está haciendo es este mapeo de todos los conflictos con megaproyectos, ¿no? Minería, con hidrocarburos, con acueductos, presas, parques eólicos, etcétera, etcétera. Lo que hace que el mapa, el territorio nacional, se vea realmente explotado, ¿no? de todos estos tipos de conflictos. Le bajo un poquito la escala a la zona metropolitana de Guadalajara para contarles dos cosas. Uno es el asunto del río Santiago. El río Santiago es un componente bien importante en Jalisco, que nace en el lago de Chapala, rodea un poco la zona metropolitana, más bien Guadalajara, y se va y se conecta y sale allá al Pacífico. Pero en ese transcurso, cuando entra a la zona metropolitana, pasa por El Salto, uno de los municipios metropolitanos. Y en El Salto está el más reciente boom de manufactura, es decir, de industria, ¿no? Y todos los desechos de esa zona van directamente al arroyo que conecta al río Santiago, ¿no? Entonces, estas imágenes vienen de un documental de un cuate que se llama Arquímedes Flores, que se llama Santiago Tour del Horror. Y lo que hace es con un dron, va siguiendo el trayecto del río y va documentando como todas estas situaciones de crisis ambiental importantes y las fuentes, ¿no? Lo industrial, pero también lo urbano. Esto es un fraccionamiento reciente de esta política de vivienda vigente, de reproducción de vivienda de interés social, a un costado del arroyo, ¿no? Los basureros también, los vertederos al aire libre, sin ningún manejo, sin ninguna estrategia de control, etcétera, etcétera. Entonces estos son los paisajes que se van generando y que van transformando en realidad el hábitat, tanto natural como urbano. Y más adentro en Guadalajara, el también reciente caso del incendio en el Bosque de la Primera, que casi es como un hecho anual, casi, ¿no? Es como las fiestas de Guadalajara. Se quema y empieza, por supuesto, las sospechas de la presión inmobiliaria que quiere abrir, porque el bosque está pegado a la zona metropolitana y es suelo que, cambiando su uso, tiene un costo importante, un valor importante. Y más específico, les cuento el caso del Cerro del Cuatro. Colinda, digamos que la parte norte del cerro es Guadalajara y la parte sur es Tlaquepaque. Esta punta es la parte más alta del cerro donde están las antenas de televisión, y lo que queda de las faldas del cerro es justo este pedacito que ven, esto ya está proyectado para ocuparse. Ocupación informal, sí, es cierto, pero también ocupación formal, incluso proyectada, ¿no? El debate que tuvimos con la gente de Tlaquepaque, incluso el año pasado, fue de no abrir más suelo en el Cerro del Cuatro, porque además el diagnóstico para Tlaquepaque era que tenía pocas áreas verdes y una alta contaminación. Entonces habría que más bien rescatar lo que quedaba del cerro. La postura que sostenía el ayuntamiento con sus aliados inmobiliarios era, y es todavía, decir, no maestro, yo tengo una presión por generar vivienda y voy a abrirle suelo. Entonces una estrategia fue abrir una vialidad aquí al centro. ¿Siguen el trazo? Y eso quiere decir, pues, urbanización al norte y al sur. Otra estrategia es, empezaron a dar en todo este sector licencias de urbanización, ¿no? Entonces el asunto ambiental del Cerro del Cuatro de Tlaquepaque está realmente como perdido, en realidad, a menos de que surjan movimientos que realmente puedan revertir o al menos manifestar lo que está sucediendo. Pero no todos los casos son catástrofe, ¿no? Afortunadamente hay aquellos espacios donde uno dice, es que sí hay cómo, ¿no? Y el caso de Cherán, con todas las dificultades,
su levantamiento desde 2011, su formación de autogobierno, con todos los elementos complejos, pero también muy interesantes de cómo se autoorganizan, les permite generar proyectos distintos de autogestión, ¿no? Tienen una ladrillera, están generando este proyecto de captación de agua y potabilización de la misma, pero lo que me interesaba era el vivero comunal, porque la tala del bosque de Cherán por el crimen organizado fue uno de los grandes problemas que generó el levantamiento en aquel año. Entonces ellos están reaccionando, además de tomar el poder del territorio, reivindicar su derecho están ahora regenerándolo a través de la reforestación comunal. Entonces, estos pequeños espacios, pequeños tal vez en superficie, pero bien potentes en cuanto a la experiencia, permiten decir que todavía hay chance de revertir lo que pasa en el Cerro del Cuatro, en el Bosque de la Primavera, en Bacanuchi, etcétera, etcétera, incluso aquí en la Ciudad de México. Bueno, cierro esta primera parte de la charla diciendo que con este como breve repaso a experiencias nacionales, el paisaje se entiende o se puede entender como una impronta de la disputa marcada por quienes la determinan. Vincula las escalas territoriales y temporales. Su transformación es una intención antropogénica y económica principalmente, aunque, como vimos con el caso de Cherán, también hay el lado social, cultural y de búsqueda de justicia. Entonces hay una tensión y por eso me parece que hay una disputa en la idea del paisaje. ¿Bien? Más o menos bien. Bueno, ahí está. La idea de esa primera parte era como un preámbulo a todo lo que podemos estar viendo afortunadamente en las noticias, es decir, que es público y con lo cual podemos reflexionar. Y me parece que parte del mensaje es justo esta complejidad llena de contradicciones sobre lo que implica o puede implicar la idea de paisaje. Bueno, esta parte la voy a tratar de ir sintetizando sobre los aportes teóricos de la geografía, porque me parece que va siendo como muy claro, ¿no? Y los van dejando para pasar entonces a la tercera. Ahí creo que son cuatro o cinco entradas que quiero compartirles. La primera es por supuesto desde el arte, desde donde también las ciencias sociales y la geografía agarran buena parte, pero bueno, la intención visual, lo visual era lo que importaba. Pero dicen López y Ramírez que hay que aprender o hay que rescatar del enfoque artístico hacia el paisaje no solo lo material, sino también las emociones, ¿no? La discusión geográfica como del siglo XX en realidad ha sido muy potente, muy rica, ¿no? A veces como que en realidad es difícil trazar un hilo nada más, porque en realidad todas las posturas ahí andan todavía por aquí en el presente, ¿no? No es que en realidad se superen y vayan adelante, sino que en realidad se revuelven y vuelven a aplicarse, vuelven a tener sentido o no, etc. Pero bueno, parte de una idea de articulación entre elementos naturales y elementos no naturales, elementos sociales, ¿no? Sirve para la diferenciación territorial o regional de la superficie terrestre, es decir, para identificar hasta dónde cierta superficie es homogénea y hace diferencia con la colindante, con las vecinas, etc. ¿no? Hay una crisis con la idea del paisaje en los geógrafos a mediados del siglo XX, es decir, empiezan a decir, esto no sirve para nada porque tiene cosas que son de la percepción y eso, ¿nosotros qué? Nosotros necesitamos datos cuantificables, es toda la perspectiva, el enfoque neopositivista que se mete a la geografía y expulsa al paisaje. Pero no tarda, vuelve el paisaje porque vuelve la percepción y vuelve la dimensión cultural, o aparece la dimensión cultural y simbólica para renovar la idea o la importancia del concepto. Sigue siendo principalmente una estructura perceptible que según García y Jiménez dicen esa estructura es un global que adentro se tiene componentes estructurados jerárquicamente, ¿no? O sea, hay subestructuras al interior del paisaje que se capta. Este regreso del paisaje viene acompañado con toda la oleada de la moda de la teoría general de sistemas, entonces todo el enfoque sistémico le mete como una renovación
a la geografía, tanto a la geografía cultural como a la crítica. Entonces, dice Nogué que el paisaje es un producto social, donde hay centros de significación y de símbolos, expresan pensamientos, ideas y emociones, responden a una ideología de determinada forma de apropiación del espacio. En realidad el paisaje, dice él, es múltiple, hay simultáneos, diferentes, y lo más interesante es que están en competencia. Y tal vez lo que veíamos en aquella primera parte, desde el espacio escultórico hasta Cherán, en realidad vemos eso, ¿no? Que hay una competencia por el paisaje o por concebir el paisaje bien importante, ¿no? Y constante. Los geógrafos pues terminan hablando de la estructura de lo perceptible, de las escalas, del tiempo, de esa articulación de los elementos físicos, bióticos y antrópicos, pero el mensaje es que también cuenta el carácter no objetual del paisaje, es decir, no solamente lo físico-material tangible, digamos, sino que también la otra dimensión cultural, simbólica, los imaginarios y demás. El paisaje también es un elemento normativo, ¿no? También se utiliza para el ordenamiento del territorio o la planificación urbana. Pero dice Delgadillo que, por ejemplo, cuando se le suma urbano histórico, el paisaje urbano histórico, en realidad acaba siendo un concepto ambiguo, neutro y despolitizado, o sea, es decir, netamente técnico que no sirve para mucho. Sin embargo, tiene la finalidad de defender el patrimonio, o al menos los inmuebles catalogados, contra la amenaza inmobiliaria, ¿no? Entonces tiene como esa ambigüedad, ¿no? Es la única herramienta que hay, o una de las únicas herramientas que hay para la defensa, pero acaba siendo neutro, despolitizado, es decir, puede ser reapropiado tal vez. Sirve entonces el paisaje de manera operativa porque es sintético e integral, es decir, de la multiplicidad de elementos hace una síntesis para decir de qué se trata cierto territorio. Muestra escenarios percibidos, sitúa el territorio en un momento determinado y el lugar y coloca también el lugar que tienen los componentes ambientales y sus relaciones. Pero, dicen estos autores, que expresa solo una parte de la realidad, y eso es interesante. La percepción conlleva valoraciones parciales e incompletas, ¿no? Es un poco también, a lo mejor, el origen de que el paisaje también está en competencia, ¿no? La percepción que yo tengo hacia ustedes es muy diferente de la que tienen ustedes, o hacia mí, o hacia la diapositiva, y viceversa, ¿no? Incluso entre ustedes, la percepción que pueden tener uno al lado del otro es distinta. Paisaje y región, acaban diciendo Ramírez y López, que siguen utilizándose como de manera, como sinónimos, ¿no? A veces utilizamos uno, a veces otro, sin hacer tanta diferencia, ¿no? Y es cierto, la planificación, sobre todo el ordenamiento territorial que utiliza las unidades del paisaje o las unidades de gestión ambiental, es eso, es una regionalización que hace a partir de una estructuración que busca territorios homogéneos, ¿no? y distinguirlos de otros. Entonces va haciendo zonificación a partir de lo que considera para el ordenamiento. Paisaje como elemento político también es importante. No sé si se notan bien las imágenes, pero son dos marchas, o el cierre de dos marchas. La de abajo, bueno, la de arriba es la del 1 de mayo, que el contingente que encabezó fue el CITUAM. Y abajo, las dos imágenes, es la marcha que sucedió unos poquitos días antes, organizada por algunos profesores distinguidos de la UAM, todo en el marco de la huelga. Y que aprovechó el rector y compañía para montarse al estrado y sacar su discurso, ¿no? Y entonces construyó un paisaje distinto de lo que era la huelga, ¿no? El manejo de las imágenes es bien interesante, ¿no? Unas u otras, qué mensaje intentan dar, pero es un uso político, el mensaje que querían dar unos u otros hacia toda la comunidad guamera, ¿no? Pero el paisaje entonces como elemento político sirve como contestación, pero también para visibilizar o invisibilizar prácticas, agentes, actores, etc. Dice López de Sousa que puede servir para persuadir, ¿no? Un poco como lo hacen los inmobiliarios, porque tiene un mensaje subliminal por ahí, ¿no? El cómo vendo a partir de la imagen cierto territorio, cierto objeto. Es una representación visual que mistifica, distorsiona o oculta la realidad, depende de las intenciones que tenga el grupo que emite ese discurso del paisaje.
Dice el mismo López de Sousa que justo por ser una forma, una apariencia, vale la pena desconfiar, siempre cuestionarse qué hay detrás de ese supuesto paisaje. Y López y Ramírez dicen al final que es una construcción social a través del conflicto social, ¿no? Entonces, están en competencia, decía Nogué, vemos que depende de los intereses de quien provoca el paisaje o estimula el discurso del paisaje, y en realidad manifiestan una tensión o un conflicto social y político. Esta foto es de una zona, la comuna Estación Central en Santiago. Sí, sí, ¿verdad? Central, sí. Ah, bueno, no voy a dejar en ti, pero bueno, lo que me pareció bien potente de la foto es cómo llegó todo este desarrollo inmobiliario a una zona, al menos ahí, horizontal. Y lo que ha generado es unas enormes cortinas que han generado otro paisaje, totalmente. Otro paisaje con vivienda que no es vivienda cara, ¿no? Es vivienda de clases medias, generalmente, o sea... Y casi mucho de renta, ¿no? La tendencia ahí era que se asentó población que era trabajador del Estado originalmente, vivienda obrera, pero para clases medias asalariadas. Ya. Y ahora sí, antes de que empezara la construcción de los edificios, sí había mucha propiedad en renta porque la gente había migrado hacia otros lugares. Ya. Como... Sí, bien interesante, y que está provocando en algunos casos la necesidad de desplazarse de los que ya estaban ahí, de residentes, ¿no? Algunos siguen insistiendo ahí, acostumbrados a este nuevo paisaje, otros ya no soportan y tienen la posibilidad de desplazarse. Entonces el paisaje siempre es subjetivamente y culturalmente construido, dice López de Sousa. Puede estar en consonancia con su verdadero contenido o en contradicción totalmente. Puede revelar al mismo tiempo de encubrir. Tiene prácticas de significación y es un producto dialéctico entre la sociedad y el espacio, ¿no? Es decir, no se puede soltar el espacio, el paisaje parece depender de estas interacciones que hay entre la apropiación y el lugar, ¿no? Por último, para cerrar esta segunda partecita, dice Passione que las formas de consumo también se reflejan en el paisaje, ¿no? Y creo que para nosotros otra vez nos vuelve hacia la idea de los inmobiliarios, ¿no? Todo el discurso inmobiliario, que al final de cuentas está como dejando improntas de un tipo de consumo, ¿no? O los centros comerciales, toda esta reproducción que hemos tenido en los últimos 10 años de centros comerciales, totalmente con la misma dinámica, casi homogéneo los espacios, habla de eso, de un tipo de consumo que le va dejando improntas, ¿no? Y transforma el paisaje. Pero dice que el mismo espacio urbano puede tener diferentes significados para diferentes grupos sociales. Lo que a lo mejor para unos es una aberración, para otros en realidad es donde pueden realmente llevar su vida social. Dice Santos que esta articulación del paisaje, percepción y sentidos depende mucho de la localización, porque desde ahí adquiere escalas y formas. Al final de cuentas nos recuerda Milton Santos que la percepción es un proceso selectivo de aprehensión. Cada persona ve la realidad de manera diferente. Otra vez, ese discurso de referencia desde el punto que hace foco, ¿no? O desde el punto en que uno hace foco. El paisaje urbano, el mismo Santos dice, es el más heterogéneo, porque abarca diversos tipos y niveles de producción, es decir, cómo se produce, es cómo se genera el paisaje, pero no solo se produce de una forma. Está lleno de incrementos y sustituciones, de sumas y restas. Y él lo que nos dice, la pista que suelta, es que el paisaje tiene elementos funcionales y elementos estructurales. Funcionales, justo esta diferenciación de percepción, es decir, cómo funciona el CEU, el campo central de día, cómo funciona de noche, cómo funciona distinto, cómo funciona en verano, cómo funciona en invierno, etcétera, etcétera. Estructurales es cuando aparece el edificio H y transforma el paisaje, ¿no? Entonces ya hay algo físico ahí que lo modifica. Entonces, antes de pasar a la tercera, me parece que hay como de esta breve revisión, síntesis hacia
parte de la discusión teórica, diría que hay un foco desde lo artístico, ¿no? Que busca las emociones, lo visual y las emociones. Un foco de la geografía física que dice vamos a regionalizar, homogeneizar el territorio, la superficie, a partir de lo tangible y cuantificable, ¿no? Un foco más tal vez desde la geografía o del enfoque más cultural, que agarra los elementos simbólicos, los imaginarios, las representaciones, etc., ¿no? Y un elemento tal vez más crítico, que es el paisaje entendido como disputa, como contrariedad, como competencia, como conflicto, ¿no? Entonces, yo sacaría como esas 4 pistas de ahí de esta breve revisión hacia los aportes del paisaje desde la geografía y alguna otra ciencia. Pero bueno, vamos al cierre con esta parte de la movilización ciudadana. Les voy a contar un poquito primero cómo está delimitado para intentar comunicarles lo que al final de cuentas sí llevo hasta ahorita, ¿no? La investigación está centrada en digamos, 2 o 3 elementos. Lo primero es la normatividad, ¿no? Esta línea de tiempo de la normatividad, esta franja verde y los años que tal vez por ahí ven, es algunos de los elementos clave normativos a la escala nacional, ¿no? A nivel federal. Desde la ley de ordenamiento para el Distrito Federal y los territorios, que ponía un cierre a la etapa, digamos, de democracia política electoral de la Ciudad de México y abría toda la fase de las regencias colocadas directamente por la presidencia, ¿no? Toda esa fase, toda la construcción del priismo, del verdadero priismo, el México moderno, etcétera, etcétera, hasta llegar al inicio de las crisis ahí en los 70s. La urbanización ya estaba con una potencia importante y aparece un primer instrumento que es la Ley General de Asentamientos Humanos en el 76. Lo que me parece interesante con esa ley y sus otras 2 adecuaciones es que van coincidiendo con el discurso internacional o global, ¿no? Por ejemplo, con los hábitats. Hay una cierta correlación ahí muy directa, ¿no? Entonces, está el Hábitat 1 y entonces México va con su nueva ley de asentamientos humanos. Está el Hábitat 2 y por ahí también está la nueva ley de asentamientos humanos. Y está el Hábitat 3 y nosotros tenemos una super ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, ¿no? Entonces, hay como un vínculo ahí de necesidad de estar, o de determinación de lo global a lo nacional. Este huequito, aunque algunos dicen que no cuenta, que para qué sirve eso, el consenso de Washington, sí permite poner como un puntito en esa línea de tiempo que determina muchas cosas de lo que vamos teniendo. Por supuesto no es lo único, pero sí nos permite colocar la idea de una transformación importante que pasa en esos años, ¿no? La línea rosa es la escala local, ¿no? De la Ciudad de México, destacando también las propias leyes de desarrollo urbano en el 76, en el 96, en el 2010, y estamos esperando, creo que ya hay por ahí borrador de la nueva ley de planeación, entonces, y luego vendrá el Instituto de Planeación. Entonces están pasando muchas cosas que no sabemos si son buenas o malas. Y bueno, la Constitución de la Ciudad de México. Hay una determinación, me parece, una relación un poco contradictoria, tal vez dialéctica, entre todo este desarrollo reciente, de toda esta fase, con la realidad, ¿no? Y eso es lo que intento identificar ahí, que además, o a pesar de que hay una evolución bien importante en la democratización de la ciudad, vuelve el derecho electoral para la ciudadanía de la Ciudad de México, aparecen un montón de instrumentos, figuras, se logra incluso jalar de las manos del Poder Ejecutivo Nacional las decisiones locales, la ley de participación que se ha reformado un montón de veces, etcétera, muchas prácticas bien interesantes como el barrial, como una pizquita ahí del presupuesto participativo, etcétera. Sin embargo, es cuando más el avance del desarrollo inmobiliario ha logrado, ¿no? Es decir, hay una contradicción ahí, que tenemos un enfoque político democrático muy fuerte, pero una realidad que va en sentido contrario. Entonces digamos que en esa fase
de contradicciones más reciente es donde se ubica el proceso de investigación en el que estoy trabajando. Y este mapita lo que intenta estar puntualizando son los efectos o las improntas, ese otro paisaje a partir de los inmobiliarios en la Ciudad de México. Hay los dos primeros trazos que tenemos todos muy claro, que es Reforma hasta Santa Fe e Insurgentes, ¿no? Los proyectos ahí importantes están como más claros y siguen reproduciendo. Pero hay dos elementos que me parecen están lanzando como la punta hacia esa reproducción de los artefactos inmobiliarios. Uno son las autopistas o los segundos pisos, están abriendo más territorios, sobre todo en la parte sur. Por aquí está, la autopista poniente y la oriente. Bueno, la oriente que ahí está todavía en debate. Y bueno, la salida hacia el norte. Y los centros comerciales. Los centros comerciales se están colocando donde ningún otro inmobiliario le interesaba o se atrevía. Y están yendo incluso a zona sísmica de riesgo para abrir terreno, así lo puedo interpretar, hacia el desarrollo inmobiliario en la ciudad, ¿no? Por supuesto había un gran punto de lanza que era el proyecto del nuevo aeropuerto, ya cancelado, pero ese definitivamente iba a abrir todo el oriente al desarrollo inmobiliario, a pesar de estar en zona sísmica. Es decir, parece que la dimensión técnica, la tecnología, ¿no? Un saber hacer urbano arquitectónico, podríamos decir, que nos permite construir ya en zonas de alta fragilidad o vulnerabilidad, y la dimensión económica, financiera, podríamos decir, permiten esta transformación del paisaje más reciente en la ciudad. Y una última cosa del planteamiento de la investigación era la dimensión política. Y solo les cuento estos 4 puntitos. Esto de la contradicción, ¿no? A mayor desarrollo técnico, desvanecimiento de lo público, entendido como eso público, lo de todo, lo colectivo, lo común, el interés general, etcétera, etcétera. La asociación público-privada, muy como encabezada desde el discurso de la gobernanza y demás, volvió esto público, lo otro público, lo de todos, etcétera, como un objeto de intercambio en negociaciones, sobre todo cerradas. Las políticas públicas, sobre todo la urbana, dicen Berrios y León, son prácticas espaciales, es decir, al final de cuentas la política pública aparece o acaba en el territorio. Materializan, ahí en el territorio materializan su complejidad, pero también sus conflictos y sus contradicciones. Es una disputa entre la apropiación privada de la ciudad y las luchas por el derecho a la ciudad. La idea es que parece que, de acuerdo a las manifestaciones, la política en realidad ha definido otros problemas que los públicos. Ha incluido de manera diferenciada el proceso, es decir, algunos sí los trae para conversar a la mesa, a otros en realidad los excluye. Ha sostenido la tendencia de explotación del territorio sobre su condición social y ambiental. Digamos que esas son como las tres, el tripié de la investigación, la cuestión normativa, la cuestión territorial o inmobiliaria y la cuestión política. Estas dos columnitas son algunos de los elementos que empezamos a sacar ya en diálogo con algunos grupos sociales, con algunos grupos ciudadanos. La primera, la de las capacidades de acción ciudadana, incluso viene muy reforzada con el seminario que hicimos en la UAM en noviembre pasado, donde Carlos estuvo, que pudimos dialogar con varios de los actores ciudadanos hoy activos en conflictos, y reconocimos que tienen al menos estas 3 formas de actuar, ¿no? Estas 3 formas de llevar a cabo su disputa por la ciudad. Una es que sí conceptualizan, es decir, le otorgan sentido o contenido a las ideas de desigualdad, de ciudad neoliberal, de espacio público, de derecho a la ciudad, de cooperativismo, de segregación y a la misma disputa urbana. Y lo hacen a través, insisto, de la acción, y esa acción tiene métodos. Tiene métodos, por ejemplo, con los casos, reconocen su propio caso, pero también los casos de los otros. A esos casos los cuestionan, es decir, colocan interrogantes, eso es muy interesante, y problematizan, ¿no? Algo que nosotros en los posgrados nos cuesta trabajo. Pero ellos lo hacen muy bien. El manejo de las escalas es muy interesante, reconocen la escala inmediata, ¿no? El espacio público, el barrio, etcétera, pero también reconocen la escala de la ciudad y la escala global.
Se mezcla con algunos aportes de grupos de ONGs o de académicos también, como este de la cartografía crítica, perdón, que viene de los geocomunes, ubican los geocomunes. Bueno, ellos han estado trabajando esta idea de la cartografía crítica, con los cuaricas y demás. Dicotomías, ponen ahí conceptos que les permiten contrastar y abogan metodológicamente por la articulación a través de la investigación-acción. Es una especie de demanda que nos sueltan, ¿no? No más investigación para la biblioteca, sino investigación para transformar. Generan espacios de vinculación y aceptan espacios de vinculación que vienen de otro lado, como desde nosotros de la universidad. Pero buscan que en esos espacios se construya la agenda y se lleven acciones, es decir, no basta con generar libros, que para nosotros sí podría ser ya suficiente, para ellos dicen, no, pues está buenísimo, pero no, lo que queremos es que bajemos al territorio, que influyamos en la transformación de las leyes, que hagamos una manifestación, que, etcétera, que documentemos, que generemos información sobre el proceso que vivimos, etc. Entonces, eso es lo que hasta ahorita me parece, o nos parece, porque esto lo estuvimos viendo en la UAM, que nos deja los acercamientos con los grupos ciudadanos en cuanto a capacidades. Y otra reflexión es algunas de las formas que toma esa acción política, de las formas ciudadanas, o una especie de morfología de la acción política ciudadana. Una primera, que es como la más arraigada, la que tiene como más trayectoria, es el comunitarismo, el cooperativismo del hábitat popular, ¿no? Como el hábitat popular trae toda una historia mucho más potente en la ciudad, tiene un saber hacer mucho más desarrollado. Y lo interesante es que sí tienen un discurso bien anclado en su realidad, pero no se desconocen y no se echan para atrás de la realidad entera de la ciudad. Es decir, están peleando por su territorio, pero también por el resto de la ciudad. Una segunda forma de esta acción ciudadana es la formulación o apropiación de políticas. Es decir, están desde la ciudadanía generando política pública o apropiándose o intentando apropiarse de políticas. El ejemplo, por ejemplo, de formulación es el mismo mejoramiento barrial, que viene desde abajo y aprovechan la coyuntura electoral cuando quedó Ebrard en el gobierno de la ciudad y lo colocan ahí. Que por cierto, ahorita están volviendo a movilizarse los grupos ciudadanos, los movimientos, porque parece que lo quieren echar para abajo el programa, todo por defensa de los pilares, ¿no? De la política de pilares de Claudia Sheinbaum. Apropiación de políticas es cuando una política ahí que no tiene nada de sentido ciudadano, en realidad empiezan como a apropiarse, ¿no? Y una experiencia que me parece rescatar, no por los resultados, sino por la experiencia, es lo que pasó en Granadas. Con todo el SAC, la gente, algunas colonias de esa zona empezaron ya a sentirse tan agobiados que no sabían cómo reaccionar, cómo detener toda esa invasión inmobiliaria. Y algunos de ellos dijeron, o encontraron la pista, o se asesoraron, y llegaron a la pista que necesitaban un instrumento de planeación urbana, otro instrumento que los defendiera del SAC, del Sistema de Actuación por Cooperación. Y lo interesante es que dicen, pero eso cuesta. Pues ¿de dónde sacamos dinero? Del presupuesto participativo. Entonces van y pelean y bajan ese presupuesto para pagar al consultor que realice el programa parcial de desarrollo urbano de Granadas y Pensil. El proyecto está realizado, lo hizo Casi Ciudad, pero no ha pasado para autorización, no está por ahí. Tercera forma son las reacciones vecinales a procesos de desplazamiento y segregación. Esta es muy interesante porque es inmediata, es una capacidad de identificar el problema y salir inmediatamente a detenerlo, a la defensa, a manifestar, etc., ¿no? Desalojos tanto en las zonas centrales como en zonas periféricas, desplazamientos que van dándose paso a paso, es decir, a lo mejor no tan fuertes, tan inmediatos, pero que sí de repente lanzan algunos elementos que hacen que reaccione el grupo ciudadano. Es decir, es una respuesta siempre hacia lo que acontece, ¿no? Es una respuesta inmediata a lo que va aconteciendo, pero es una forma también de visibilizar cómo la ciudad, el paisaje urbano se va transformando. El cuarto, lo puse aquí como el NIMBY de las clases altas,
porque también las clases altas se manifiestan, también están en contra de esto que también los cuates de Gecomunes llaman el tsunami inmobiliario. Cualquiera pensaría que en las lomas, ¿no? Sí, al contrario, ellos deberían ser los promotores, pues no, también están en contra, también se manifiestan. Y creo que una diferencia, además de las redes que tienen y los recursos, es que a ellos no les interesa la dimensión comunitaria, colectiva, a ellos no les interesa hacer grupo, ¿no? Con sus vecinos. A ellos les interesa detener lo que creen que altera su vida cotidiana o su paisaje, ¿no? Con eso basta, lo demás es para las otras clases, ¿no? Y una última es el de la planificación urbana, un recurso ciudadano de la planificación urbana. Este también está lo estoy tratando de construir, que viene mucho de la tradición de los programas o planes barriales, no de mejoramiento barrial, sino desde antes. Y se mete con intenciones, por ejemplo, como lo tiene la Juárez o el Molino, la cooperativa, de generar atlas de riesgo o algunos otros instrumentos, es decir, cuando se hacen participativamente. El grupo de vecinos, de ciudadanos también en la zona de Pedregales, también está generando una especie de metodología para generar insumos que tal vez lo lleve a promover una especie de instrumento de planificación que revierta o intente controlar todo el fenómeno inmobiliario que están viviendo. Entonces, bueno, ahí está como que la planificación urbana vista desde el otro lado, desde el lado B, que puede ser apropiada ciudadanamente. Pocas experiencias, o tal vez no hay una experiencia, digamos, un instrumento participativo ciudadano ha logrado controlar una transformación o transformar de manera pro-ciudadana. Les cuento los 3 casos rápido. Este es el de Pedregales. Estos son 2 imágenes que están generando los chicos del movimiento. En la primera lo que ven, estas manchas que se van a ver como rosas, son las viejas SODES, ¿no? La Ciudad del Futuro acá arriba y Ciudad de la Salud acá abajo. Era justo eso, ¿no? Delimitar un territorio, un paisaje propicio a ser transformado y adecuado por el desarrollo inmobiliario. Pero lo interesante es en la planta de asfalto. La punta de la disputa o de su movimiento nace cuando la planta de asfalto aparece en el debate público por 2 cosas. Una, por el nivel de contaminación. Y 2, porque lo intenta agarrar la SODE para transformarlo como parte del desarrollo de la ciudad del futuro, ¿no? Y la demanda siempre ha sido por un parque público. Hay un pedacito de la planta de asfalto que ya es medio parque, ¿no? Hay un skate park, ¿no? Y en esta lo que localizan son a los 4, como sus 4 grandes rivales, ¿no? Las 4 torres con las que están peleándose, que es Hyde Park, Symantec, creo, Big Grand y City Express, ¿no? El único que creo que todavía está en proyecto o ahí medio atorado es Symantec, ¿no? Entonces, estos son los insumos con los que están trabajando, digamos, de base, como sus mapas base, con lo cual están tratando de generar participativamente con los vecinos información sobre afectación, información estadística sobre cómo se dan y qué tipo de proyectos son, etcétera, etcétera. Y esto es lo que han dado rondando en redes recientemente, y que la imagen, digamos la 1, esta, versus la 2, en realidad sí es bien impactante, sobre todo si uno ha recorrido esa calle, ¿no? Lo interesante es que estos cuates fueron contratados por la inmobiliaria, por Mítica, pero traían una camioneta con un sello de la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso me parece bloqueó un poco la reacción ciudadana, ¿no? Porque sintió que no solo era la constructora, sino el mismo gobierno que los estaba como traicionando. Se dieron cuenta que no, era Mítica solita, disfrazada de gobierno, que lanzó toda esa embestida contra alrededor de 56 árboles, ¿no? Y transformó totalmente el paisaje ahí. Pero no fue por transformar un paisaje y volverlo hostil, simplemente es porque es el proyecto del deprimido que pasa por ahí, ¿no? Entonces están preparando ya, es decir, Mítica no se ha detenido a pesar del tropiezo de la fase 2 que les contaba, pero ya sigue avanzando porque es conveniente para ellos financieramente.
Por cierto, creo que hay asamblea, bueno, luego les paso el dato, por ahí a lo mejor se hace algún paro para manifestar lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, sería interesante que nos unamos. Pero bueno, lo que se hace bien interesante es que alrededor de Mítica el paisaje urbano tampoco es así tan alentador. Si quitamos Joco y Santa Cruz Atoyac, en realidad este es el paisaje, ¿no? Mítica se ancla y se pone a la vanguardia de un paisaje netamente comercial, económico, financiero, etcétera, que se ha transformado en las últimas 2 décadas tal vez, ¿no? Esta es la vida cotidiana de esa zona de la Benito Juárez, ¿no? Esta imagen me parece que determina todo, ¿no? Es el McDonald's con Mítica, que determina la forma de consumo, la forma de habitar, etcétera, etcétera. Esta es la iglesia, una pequeña iglesia que debe tener desde el portal de ingreso, es decir, desde aquí hasta el altar, debe tener alrededor de 10 metros, es chiquitita, es bien chiquita. Y acá atrás está este monstruo. Y el problema para Joco y Santa Cruz es que Mítica, que ya es bastante, no es el único, sino que voltean para atrás y tienen como 4 o 5 City Towers, que son estos mega proyectos de departamentos. Entonces todo eso impacta por supuesto en la infraestructura, en la movilidad, en la imagen, incluso hasta en la salud, etc. Entonces las fiestas ahora del pueblo son así, con este marco. Y el tercer caso es el de las granadas, sobre todo desde Pensiles. Lo que me interesaba contarles de este es que en realidad el SAC termina por aquí, ¿no? Es toda esta parte. El famoso Nuevo Polanco. Pero el proyecto de programa parcial dijo, vamos a agarrar las Pensiles también, que son todas estas. Porque creemos que este boom le va a impactar allá, va para allá. Entonces más vale protegerlo ahorita que está fuera del SAC. Y es cierto, porque después de San Joaquín, de esta línea, estas primeras colonias o parte de estas colonias están adentro del SAC y ya tienen desarrollo inmobiliario. Pero lo que quería compartirles es que testimonios de acá han sido bien interesantes porque pasan como 3 etapas la gente, ¿no? En una primera etapa lo que dicen es, se nos viene la oleada y está pesado, ¿no? Es una especie de crisis lo que están viviendo. Sigue la charla y lo que viene es decir, bueno, si a mí vienen y me ofrecen un buen recurso por vender mi casa, yo la vendo y me voy a cualquier lado. Tercera parte de la charla, y entonces empiezan a cuestionarse sobre los hábitos, sobre la interacción, sobre la dimensión simbólica y cultural que ya tienen ahí arraigada y que les permite vivir un día a día de ellos, ¿no? Producido por ellos. Entonces la pregunta es, ¿eso se puede reproducir o reconstruir en otro lado? Y entonces empiezan a dudar, empiezan a ver que, bueno, no, es que esto vale más que solo la finca, ¿no? Que solo los metros cuadrados de terreno, ¿no? No, yo no vendería, no, yo me quedo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces el discurso va cambiando, el paisaje va cambiando de acuerdo a cómo la charla va avanzando. Y eso ha sido muy interesante porque sí se manifestó como una especie de constante en distintos recorridos que hicimos en la zona de Pensiles. Voy a cerrar con estas 3 diapositivas como una especie de preconclusiones. A ver si logro que haga sentido todo y cuadre, o empiece a cuadrar. Creo yo que hay 3 aportes a la conceptualización desde la movilización ciudadana. Y la primera la estoy llamando la apropiación del proceso. Y tengo 4 puntos que quiero leerles. El primero es que la movilización ciudadana desarrolla estrategias para visibilizar la injerencia del mercado y sus actores en la transformación del paisaje urbano. Esas estrategias se sostienen en una estructura vinculada entre lo social, lo cultural y lo ambiental, pero, y es con toda la fórmula al revés, se apoya también en lo político y lo jurídico. Es decir, no se queda nada más en la dimensión cultural, simbólica, etcétera, sino que están aprendiendo y saben bien la dimensión política, el cabildeo, etcétera, la relación de actores y demás. Y lo jurídico, aprenden fácilmente, no fácilmente, con mucho trabajo, pero aprenden muy bien la dimensión jurídica, incluso pueden llegar a transformarla.
La producción de discursos, reivindicaciones, demandas y aspiraciones responde a las particularidades espaciotemporales de cada movimiento, desde las cuales emergen los insumos para conceptualizar y operar los procesos. El famoso desde abajo, que aunque parece de repente ya como cliché, en realidad sí parece, sí hay una particularidad o elementos específicos en cada pequeño territorio, en cada pequeño movimiento, que los hacen distintos, pero que también pueden sumar cuando se articulan en redes. Tercero, dice, al reconocer que están en disputa, reconvierten sitios en espacios públicos que suponen lo común y lo abierto. No siempre, también hay contradicciones en los movimientos, también hay perversiones, también hay desviaciones, etc. Pero en general logran abrir espacios públicos no en el sentido de parque o plaza, sino en el sentido de discusión, de debate político, de debate público sobre su propia realidad, y eso me parece muy interesante. Una calle, una esquina que en realidad no tiene mucho sentido para la vida cotidiana, se convierte en una asamblea general de un día para otro, ¿no? Porque apareció el caso de Joco, la tala de los árboles. Entonces, eso me parece muy interesante de cómo transforman el espacio. Y lo que decía Santos, ¿no? Que el paisaje no se queda ahí fijo, determinado, etcétera, sino que cambian sus funciones, ¿no? El cuarto dice, de las particularidades se pasa a la construcción de redes, lo que ya les comentaba, con las cuales se regeneran imaginarios de los procesos socioespaciales y se construyen discursos colectivos. Cuando pasan de esa escala del barrio a la escala de articulación en un sector de ciudad o en la ciudad, entonces logran construir esos discursos colectivos que transforman o pueden transformar el imaginario del paisaje urbano. No quiere decir que inmediatamente o de manera general se logre esa transformación, pero al menos el imaginario sí lo logran construir. Versus los imaginarios que traen ya bien desarrollados, bien estructurados y con mucha capacidad de difusión el otro lado de la moneda, los inmobiliarios. Bueno, eso es un poco la apropiación del proceso. La segunda de tres es la disputa, justo la disputa. Y les leo los 4 puntitos también. Dice, la movilización ciudadana reconoce que el territorio es un proceso de apropiación subjetiva, pero objetiva también. Desde estos dos enfoques, lo subjetivo y lo objetivo, el territorio está en disputa permanente y a distintas escalas. Lo que pasa aquí está conectado con lo que está pasando allá afuera también. En esta disputa, las representaciones de fronteras físicas, simbólicas y de poder se van conformando y transformando en una dinámica de tensión sostenida entre los distintos proyectos de habitar la ciudad, ¿no? Al lograr esa construcción de ese otro imaginario, logran entrar en la disputa, y eso es la parte interesante, ¿no? Insisto, otra revisión sería los logros o no que la movilización consiga, pero el lograr reconocer que se está en disputa, que hay una tensión por la ciudad, por el paisaje de la ciudad, la construcción del imaginario colectivo logra entonces colocarlos ahí arriba en esa disputa. El siglo XXI representa un giro radical en la disputa por su aceleramiento, ¿no? Todo esto que hemos discutido del boom inmobiliario. Las asimetrías y los despojos se volvieron exponenciales. De un día para otro, en muchos territorios, en muchos barrios, el mismo barrio, el agua, la calle, el espacio público, la ciudad, ya no les pertenece porque han sido reimaginados y son explotados por la escala global y financiera de la reproducción urbana. Es un despojo multidimensional no solo al espacio físico, sino al proceso histórico de hacer lugar, ¿no? Platicando con gente de los Pedregales, en realidad la zona de los Pedregales no digamos que, no podemos decir que tiene un antecedente como Joco, ¿no? Que es un pueblo originario. Digamos que de mediados del siglo XX para acá la urbanización empieza a ser como muy ágil en esa zona. Sin embargo, logran en esos 60 años aproximadamente generar una especie de arraigo de reconocimiento del otro, etcétera, o de peleas con el otro. Que de repente empieza a ser cooptado, o tronado, o fragmentado por este nuevo proyecto de ciudad, nuevo saber hacer ciudad, ¿no? Que llega y se impone sobre el que ellos han construido durante décadas. Y si vuelvo al caso de Joco, o incluso en Pensiles, la cosa es mucho más drástica, ¿no? Como el impacto de lo que se ha construido a través de décadas, incluso siglos, llega a ser fracturado o lastimado por otro proyecto de ciudad con el cual entran o necesitan entrar en disputa.
La última, el relugarizar. La idea de relugarizar es una idea rebuscada que se la sacamos a López de Sousa, pero que de López de Sousa la saca de Gilles y de Gilles Deleuze y Guattari, con la idea de territorialización, reterritorialización, chalá, chalá. Pero bueno, la idea es muy interesante porque él retoma, como acepta que hay o diríamos en la idea de la disputa, acepta que hay una disputa, acepta que hay una pérdida, pero entonces entra en la acción para volver a recuperar o intentar recuperar lo perdido. Dice que ante la pérdida del territorio, el desmoronamiento de los lugares, resurge un saber hacer propio del lugar que intenta vincular todo lo que le pertenece para establecer una resistencia. Desde el lugar se visibiliza lo que el proyecto dominante oculta, porque le devuelve su importancia a la escala inmediata, a lo cotidiano, a la otredad, a lo común y a lo colectivo. La forma que toma el lugar se llena de manifestación y protesta con técnicas tradicionales como la toma de espacios y las asambleas. Esto es bien interesante, como mezclan esas distintas maneras de llevar sus acciones. Las tradicionales, ¿no? Las asambleas, la toma de espacio y demás, con técnicas de corte comunitario y festivo, ¿no? También la fiesta es parte de la protesta, así como tecnología, por ejemplo con el uso de redes, ¿no? Lo que ha pasado con Joco y los arbolitos, gran parte, que lo sepamos, es por redes sociales, ¿no? Ha sido impresionante, incluso generó emociones, ¿no? Como aquel enfoque artístico, sí genera emociones la imagen. Cierro entonces diciendo que el paisaje parece una estrategia sociopolítica que deja improntas tangibles pero también intangibles en la memoria del territorio, que siempre parece estar en disputa. Gracias. Muchísimas gracias a Francisco por estar aquí con nosotros y por compartir un poco de tu investigación. Y lo que yo valorizo mucho de tu trabajo es que tú siempre estás viendo desde el otro lado, ¿no? Desde la gente, desde la movilización. Creo que lo que hiciste allá en la UAM de Ciudad en Disputa es parte de ese trabajo tan valioso. De que lo que tú comentas hoy, hay varias cosas que me quedan, pero hay otras que me hacen mucho ruido. Okay. Mucho ruido no en el sentido de cómo se presenta, sino mucho ruido desde cómo se está construyendo desde arriba, y que a veces también nosotros caímos como en la tentación, ¿no? Del propio discurso, de lo que eso pueda representar, ¿no? Algo que me parece muy importante que tú dices, donde tú partes tu pregunta, ¿no? ¿Quién puede hablar del paisaje, ¿no? Y esto es bien curioso y lo conecto con lo que tú comentabas al final, ¿no? Hay una disputa, pero también como constructo, lo que pasa es que el paisaje, ¿cómo decirlo? Tiene una base muy hegemónica también en ese sentido, ¿no? Porque se discute o se disputa o se construye ese paisaje del arte desde lo que pasó aquí en la UNAM, pero ya cuando vemos desde aquí de los Pedregales o de Joco, eso ya tiene otra dimensión, ¿no? Porque también tiene como que ver con quién efectivamente lo habla, dónde lo está hablando, ¿no? Y hacia dónde quiere llegar, ¿no? Porque tiene tanta imponencia lo que se puede hablar de ese paisaje artístico, pero cuando tú lo mencionas desde el paisaje de la gente, como el caso de Joco, ya gana otra dimensión totalmente diferenciada. O sea, y no es que podamos hablar de mayor o menor importancia, no tiene que ver con eso. Yo creo que tiene más que ver con también determinada élite, ¿no? Que manifiesta esa disputa por un paisaje, ¿no? No es como esa contradicción que queda ahí. Es más valioso el paisaje del espacio escultórico que el paisaje de la gente que tiene años viviendo ahí, ¿no? Suena raro, ¿no? esa parte, ¿no? Después también esta parte que tú mencionas del paisaje de la mercadotecnia, ¿no? Y cómo a dada altura en este paisaje es estático, ¿no? Porque yo paso todos los días aquí por lo de Big Rent y la publicidad es una habitación con la imagen del verde. De verdad que yo me miro alrededor y digo, ¿qué rayos? ¿Dónde está?
porque yo no lo veo, ¿no? Y aunque quiera intentarlo visualizar desde las pirámides, es que no existe ese paisaje de las pirámides, ¿no? Entonces, también esa construcción ideológica y idílica del paisaje también es parte de la propia apropiación que gana el mercado inmobiliario, ¿no? Yo creo que eso es posible porque no se discute el paisaje de la gente, ¿no? Que creo que es donde se tendría que estar cuestionando, o sea, construyendo el paisaje o los conceptos, ahora estamos hablando del paisaje, desde los propios movimientos, ¿no? Y cómo se interpela eso, ¿no? Y eso, el hecho de que sea tan estático, pues es lo que está permitiendo también, ¿no? Y después, oh Dios, tantas cosas. Francisco, y después hay algo que me queda que ya me pusiste a pensarlo, ¿no? Y cómo se conectan varias cosas entre la representación de este paisaje y cómo se vinculan aquí varias cuestiones, ¿no? Primero, yo creo que el consenso de Washington no es un hueco, Francisco, porque ha sido determinante para que se haya, pues, las escalas que tú muestras del paisaje, desde la minería, todo eso. Oye, yo creo que ahí hay algo bien importante que viene desde ahí, de la entrada hacia América Latina, ¿no? No creo, no sé, ese hueco tiene muchos matices, ¿no? Que me parecen muy importante, ¿no? Pero lo que veo aquí es esta idea de la visibilización y también del control. Hace 15 días vino Fernanda Paz y también hablaba del paisaje, de la movilización, ¿no? Y él decía, no, es que les tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿no? La mala noticia es que estamos fatales, ¿no? O sea, de cómo estamos hablando de todo el proceso neoliberal, ¿no? De la progresión del país. Pero la buena noticia es que hay más movimientos. Yo no sé si es eso, no sabes, porque yo siento que es parte del mismo proceso de generar mayores movimientos o más movimientos como una forma de legitimarse al propio proceso. No sé si esto haga mucho sentido, a mí se me está haciendo ahora más sentido, y por eso la escala del lugar se vuelve tan importante, porque sí se visibilizan los movimientos, pero también es la escala de la incidencia de la política, de la transformación, ¿no? Entonces, no será propositado, no sé, estoy como aquí ya pensando. Y algo que, o sea, es como que de repente conecto los tres momentos, ¿no? Entre lo que representa o los movimientos dentro de un proyecto, porque yo creo que es dentro de un proyecto neoliberal, ¿no? Y como dentro de ese mismo proyecto la escala del hogar se vuelve tan importante, cuando lo vemos desde la política, ¿no? Porque si ves la política es bien abstrata, ¿no? Por supuesto que tiene que ser abstrata desde aquí, porque no es aquí que se da la política se da aquí, o sea, en el lugar concreto. Y es donde se interviene, donde intervienen los arquitectos, donde intervienen los urbanistas, donde intervienen los paisajistas, ¿no? Entonces, Dios, se me vuelve, o sea, sí me angustia mucho, perdón. Y a su vez, que conecto, o sea, este del lugar entre el bueno y el malo, ¿no? La cuestión que tú platicabas de las redes, que era algo que te comentaba hace rato y que de repente me sentí, o sea, las redes han sido determinantes efectivamente, porque es eso, se vuelve esto ahora por lo de los árboles, ¿no? Pero a su vez son determinantes como forma de control, ¿no? Entonces veo aquí como estas contradicciones propias del mismo sistema, que el sistema acaba de ser producto y produce, ¿no? Entonces, se puede ver como bueno y el malo, ¿sabes? ¿No? Entonces, ¿cómo entender la idea de los movimientos? Yo sí creo que se tiene que construir desde los movimientos los conceptos. Porque ya nos quedó claro, sobre todo desde las disciplinas del espacio habitable, como le quería llamar, que no se puede seguir en el nivel de abstracción, porque se interviene. Entonces, si hay un nivel tan fuerte de abstracción, ¿en qué vamos a intervenir si no tenemos el conocimiento de los lugares, ¿no? Pero al mismo tiempo veo la propia contradicción en la representación del lugar dentro de la propia conformación política, ¿no? Entonces viene eso, ya me hiciste una bola en mi cabeza, que ya me llevo aquí para pensar, ¿no? No, porque de repente es como que empiezas a hacer esas conexiones, ¿no? Entonces,
¿Cómo vemos a la movilización ciudadana? Pensando en las propias contradicciones. Ahí está. Las propias contradicciones, ¿no? Bien, ahí te lo dejo. ¿No? Y ya. Sí, bien, y abrir, ¿no? La discusión. Sí. Sí, déjame reaccionar a algunas cositas porque fue muy interesante. Esto de la construcción como ideológica o dominante del paisaje, en realidad no se queda tampoco allá arriba, ¿no? Sino que ha logrado poco a poco penetrar incluso las escalas más inmediatas. Y me acuerdo que hace como año y medio teníamos algunos profesores, un grupo de diseño arquitectónico en la UAM, y decidimos que íbamos a abordar el caso del centro comercial ahí en Miramontes y Acoxpa. Creo que sí, algo así. Pero estaba detenido en ese momento, o sea, todavía no demolía ni siquiera porque los vecinos se oponían. Entonces dijimos, qué buen pretexto para nosotros llegar como grupo de arquitectura y tratar de hacer propuestas de diseño alternativas al centro comercial. Pues esa fue la idea de los profesores. Allá tenemos trimestres, fueron 12 semanas en las que insistimos con los chavos en la crítica hacia los centros comerciales, hasta que al final no dábamos, los resultados eran centros comerciales. Les ponían y artes, y deportes, y no entendíamos por qué, hasta que al final nos sentamos todos a platicar, y la conclusión fue, lo que nos decían ellos, es que ellos no podían ver mal el centro comercial, porque era su vida cotidiana, es su espacio público. Entonces, ha minado, ha penetrado fuertemente esa dominación del paisaje, que ya no sabemos ni por dónde nos va a llegar, ni cómo contrarrestar de repente, ¿no? O sea, a nosotros nos faltó mucho leer esa condición antes y poder elaborar una estrategia de reflexión previa para entonces, ¿no? Pero no, nos fuimos creyendo que los chicos iban a entender como nosotros queríamos entender, y nos fuimos de boca, ¿no? Esto de más crisis igual a más movimiento, sí, definitivamente, suena mucho o sea, no suena bien, pues, suena bien en que, digamos, cada momento o espacio que entra en contradicción aparece una movilización, digamos que hasta ahí es positivo. No suena tan bien porque parece como toda esa oleada que nos vino de los 80, 90 sobre todo de organizaciones de asociaciones civiles, ¿no? Que empezó como a venir para abajo la movilización y más bien la organización más expertise, digamos, ¿no? Y aparecen un montón, son un montón, y qué bueno, pero la cosa no cambia mucho, ¿no? Y creo que parte de la condición que puede estar generando esta contradicción es que ¿dónde la mira, ¿no? Tal vez la mira o el propósito, el objetivo de estos grupos, movimientos y demás, hasta dónde llega, eso puede ser parte de la razón de esto. Me acordaba mucho, esto va a ser más como chisme, pero del proceso de que yo estuve en el proceso de Casa Ciudad en el parcial de Granadas, pero solo en la primera parte. Y una de las grandes disputas que teníamos internas en el equipo era por el proceso participativo para elaborar el instrumento. Coincidíamos todas las partes en que la dimensión participativa es fuerte, pero algunos decíamos que tan fuerte como la dimensión técnica, y otros decían es el instrumento participativo, solo el participativo. Entonces ahí hubo una tensión tan fuerte que al final lo que comprendimos fue que el objetivo estaba en otros lados, ¿no? Para algunos el objetivo era generar un instrumento que funcionara, para otros el objetivo era generar participación, ¿no? Entonces dinámicas, talleres, premios, rodadas y demás, todo muy bonito, pero que se encerraba en el chiste era participar en un momento diferente. Entonces no sé si en gran parte de la movilización existe como esa como desviación del objetivo, ¿no? O sea, ¿qué estamos buscando en realidad? Si es que hay objetivos también. ¿Cómo vemos la movilización ciudadana? Tampoco podría decir que que tengo la mirada sobre toda la movilización ciudadana. En realidad me interesa mucho y trato de irme adentrando, pero todavía me falta mucho trabajo ahí.
Pero de lo que sí he visto, me parece que sigue teniendo muchos más elementos a rescatar, muchos más valiosos, con todas sus contradicciones, con todos sus problemas internos, sus vicios, sus desviaciones, pero sigue habiendo como más elementos interesantes que versus los discursos, como tú decías, toda esta mirada más abstracta. Me acuerdo mucho en todos los eventos globales, los foros urbanos mundiales, los altos, cuando va el gobierno federal sobre todo, o algunos locales, y anuncian, pues la política de nosotros, la del bien, del Infonavit, de Chihuahua, es una maravilla lo que dicen, pero la realidad es totalmente otra, ¿no? Es un discurso que se aleja totalmente de la realidad, y entonces no hay nada que sacarle a ese discurso, son vacíos totalmente, porque están vendiendo una imagen nada más hacia sus posibles jefes en escala global. Y acá abajo hay como elementos. Pero lo que tú mostrabas de la línea del tiempo, que me parece muy importante, el problema es que como los mismos gobiernos se van adecuando, ¿no?, a esas bases hegemónicas que son vacías. Y es ahí donde yo veo el problema. O al menos vacías para la gran mayoría, ¿no? A lo mejor tienen mucho contenido. Porque es ahí donde está, porque se va de base en esta escala más nacional, pongámoslo así, pero si la escala de la intervención es el lugar, ¿qué queda ahí? ¿No? Sí, y por, nada más para no dejarlo de las redes sociales, sí, definitivamente es una herramienta y pues, que se la apropie y algunos ejercicios han hecho muy bien en apropiarse en algunos momentos. Eso sí es interesante. Ha sido una forma de correr más rápido, ¿no? Y que, por ejemplo, este movimiento de Joco estaba muy tranquilo y de repente ya empezó a tener el movimiento. Claro, claro. Sí. A mí me dejaste también pensando. Y como viéndolo desde la parte inmobiliaria, y las imágenes de las que nos hablas, ¿no? El Big Grand y el paisaje que estás contemplando, ¿no? Desde tu cuarto de los sueños, ¿no? Tu recámara y las vistas estas verdes, pirámides. O sea, en realidad, la realización de estas imágenes, ¿no? Vende, ¿no? Para todas las inmobiliarias, ¿no? No tienes un departamento muestra, tienes un render y esto es lo que vende, ¿no? Entonces con eso convences a los inversionistas. Entonces, y a la hora que ya está en construcción el edificio, pues tienes estas imágenes, ¿no? Que genera el arquitecto con los desarrolladores y demás, para seguir vendiendo. Y después, ahorita tú pasabas por ejemplo, formas de acción política ciudadana, y había una frase que tú hiciste que hablaba que de las particularidades se pasa a la construcción de redes con las cuales se regeneran imaginarios de los procesos socioespaciales y se construyen discursos colectivos. Entonces, como pensando desde la arquitectura de paisajes, ¿no? ¿Cómo no hemos construido a nivel político esta imagen objetivo de qué es lo que queremos como ciudad, como espacios colectivos? Porque de pronto, y también, o sea, lo estoy pensando desde la academia porque nosotros trabajamos como, acotamos los espacios para que sea algo que los muchachos puedan, pues como analizar la información, tener una propuesta de diseño, puedan llegar como a generar estas habilidades técnicas que se requieren para el campo laboral, ¿no? Bajo una encomienda, ¿no? Y ahora, parte de lo que hemos intentado hacer en talleres, generar en ellos la reflexión, a ver, estos son los instrumentos de planeación, ¿qué les falta? ¿Qué les sobra? ¿Cuál es la vocación del paisaje? ¿No? Pero aún así, creo que el poder generar también a través de un movimiento social un imaginario que pudiera ser expresado gráficamente o tridimensionalmente, sería tan poderoso para poder cambiar el discurso, porque entonces seguimos repitiendo, ¿no? Los mismos patrones, la misma política que se sigue generando, pero desde otra parte, cuando la gente lo ve, o sea, ve espacializado su ideal, puede ser, podría ser distinto, porque yo veo, y luego veo la iglesita con el monstruo atrás, ¿no? O sea, ¿en qué momento decidimos, no lo decidimos, que nuestra ciudad de pronto en estos 20 años se iba a llenar de edificios y entonces íbamos a crecer verticalmente
y que no hay promoción de, bueno, para la generación de espacios públicos, y los centros comerciales se convierten en los lugares seguros de convivencia, pero en qué momentos, ¿no?, debemos ya de plantear una posibilidad diferente para acudir a una exploración que pueden hacer a partir de las imágenes. O sea, yo estoy pensando como los renders, ¿sabes? Si puedes vender renders para vender edificios y construir y generar 13,000 estacionamientos y un conflicto vial que se va a generar a la hora de la salida de cualquiera de estas personas de este conjunto, ¿por qué no lo hemos hecho a nivel político? Como decir, bueno, es que esto es lo que este es el imaginario de ciudad que tenemos, ¿no? O de país o de región. No sé. Sí, es un tema bien complejo y no sé si tenga solución esto desde acá ¿qué estamos haciendo en realidad? O sea, más bien está claro lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos formando cuadros para ese otro paisaje. O sea, son chicos que se insertan en las inmobiliarias, en las constructoras, o generan la propia, etcétera, ¿no? La mayoría. Y salir de esa dinámica, o al menos como intentar contrabalancear, no lo tenemos claro porque ni siquiera todos nosotros lo queremos. Es decir, la contradicción también la tenemos adentro de la universidad, ¿no? Entonces está bien difícil. Y la otra parte compleja, creo, es cuando hay una especie de voluntad de acercar los procesos formativos hacia las realidades sociales, no es tan evidente, es bien complicado, ¿no? Y no sabemos, casi ninguno de nosotros sabe leer el momento en el que puede o no puede acercarse, ¿no? Recuerdo justo en septiembre del 2017, empezamos el trimestre antes del sismo y contactamos 3 barrios en la ciudad y uno de ellos fue El Molino. Y nos recibieron con puertas abiertas, hicimos un recorrido con los chicos y demás. Vino el sismo, pues a la reunión siguiente nos dijeron, ¿saben qué, maestro? Ahorita no queremos estudiantes, no nos sirve que vengan esto, no los queremos ahorita. Lo que necesitamos son profesionales. Si la universidad quiere venir, que venga con los profesionales para resolvernos los problemas que realmente tenemos. Y nosotros, no, pero pues nosotros somos estudiantes, queremos llevar a nuestro grupo, la unidad de enseñanza-aprendizaje. Al final, ya dialogando, fue el momento también que vivía la cooperativa los barrios en El Molino. Y al final logramos hacer algunas cosas, pero a nivel de formación para los chicos, ¿no? Es decir, tampoco tenemos muchas herramientas para saber acercarnos y también para qué nos acercamos. A nosotros nos sirve padrísimo que nos abran las puertas, pero a la gente, ¿qué tanto? Y ahí a lo mejor es otra de las cosas que tenemos que empezar a trabajar. Porque llegamos, entrevistas, los de posgrado, entrevistamos, los chicos van y hacen proyectos y demás, y la gente está padre, pero en un momento que... Entonces ahí como que nos falta pensar más en los acercamientos. Es cierto que un grupo de licenciatura no necesariamente no tiene la obligación, y tal vez la capacidad de ir a transformar una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega? Esto que decías es bien interesante. ¿En qué momento o quién decide, por ejemplo, que todo este boom inmobiliario, cómo apareció? Pues yo creo que a veces dejamos de ver cómo están sucediendo las cosas. Por ejemplo, todo el debate que se llama en la transformación de la ley de desarrollo urbano, lo soltamos, pocos lo siguen y eso es bien valioso, pero muchos lo soltamos y es ahí donde se deciden las cosas. Que trae todo un lobby y un proceso anterior que manejan estos cuates, es cierto, ¿no? Nos lleva una ventaja bien fuerte. Pero ahí están los momentos claros, ¿no? Que después legitiman todas las acciones. Entonces como que no sé, como que tenemos varios retos. No quiere decir que la universidad no esté haciendo nada. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas bien interesantes y está bien implicada, ¿no? Pero a muchos otros nos falta como meternos más, o saber cómo meternos más. Yo me recordaba, por ejemplo, allá en Ocotepec, en Morelos, en Cuernavaca, llegó al momento que la gente no quería más ver a la gente de la universidad. La gente estaba harta, ¿no? Porque era como que los explotaban de encuestas, ¿no? Sobre todo los de antropología, que les encantaba ir a estudiar a Ocotepec y digo que hicieron, ya, se acabó aquí las entrevistas, ¿no? Porque la gente eso, también se sentía expuesta
y explorar en ese sentido. Yo leí unas entrevistas, un artículo que la gente ya decía, pero ¿y por qué nos estudian ya? ¿Por qué nosotros somos objeto de estudio? ¿No? Porque no eres tú el objeto de estudio. Muy interesante eso. Claro, sí. Y yo quisiera decir algo también en relación a lo que comentabas, Michelle. Yo sí creo, el problema es que esa imagen objetivo se construye desde una estructura bastante vertical. Sí, porque cuando tú ves, no sé, ahora pensando en el anterior gobierno, yo creo que sí había una imagen objetivo, ¿no? Esta idea de la capital social, capital del espacio público. El problema es que es una imagen objetivo creada desde una hegemonía, ¿no? Muy vertical y que se permea. Y que su lógica o su idea, su imaginario, es lo que prevalece sobre la voluntad de la gente, tanto que llegamos, muchos de los problemas que tenemos en la actualidad vienen de esa idea de ciudad capital, ¿no? Es capital social, capital del espacio público, ¿no? O sea, mucho porque ya viene, ya no es que esto sea de ahorita, muchas cosas que vienen desde el anterior gobierno y que estaba planteado desde esa lógica, ¿no? Y toda la promoción que se hizo en esta imagen objetivo de lo que somos o añoramos ser como ciudad capital, ¿no? Y todo lo que se invirtió en publicidad para crear una imagen de ciudad plural, incluyente, era democrática, ¿no? Había unos outdoors aquí en Periférico, pero pues como no iba a manera de cómo sacarle la foto, que así era, capital social, capital del espacio público, ¿no? Entonces mucho de la ley, de los instrumentos que se generaron, lo de las SACs y todo, viene justo en pro de legitimar una imagen de ciudad o a lo que se aspira, pero desde la verticalización. Y mi reflexión iba en el otro sentido, o sea, si se trabajan los proyectos, ¿no? O sea, si se trabaja con los grupos sociales, con los movimientos, sé cuáles son sus aspiraciones, y en base a ello generas esta imagen objetivo como global común, o sea, podría ser tan poderoso porque tenemos nosotros la herramienta de espacialización, que no, o sea, el político agarra y dice, y luego manda a hacer un comercial, y entonces ya genera la imagen, ¿no? Nosotros podemos generar esas imágenes porque es parte de nuestra formación. Entonces sería tan poderoso que si está sustentado, si tiene como una base, ¿no? Sólida, y en realidad estamos viendo hacia dónde quisiéramos ir, pero es una reflexión que tampoco nos hacemos porque estamos como en el atropello del día a día, pero creo que hay un potencial enorme ahí, ¿no? Que sea de abajo, como es esto, totalmente trillado, de abajo hacia arriba, pero es otra forma que en realidad nosotros sí podríamos, o sea, me estoy acordando, por ejemplo, del proyecto de Ciudad Lacustre, ¿no? El de Catos. Entonces, y estas imágenes, ¿no? Donde está toda la ciudad llena de agua. Pues era loquísimo, ¿no? Y la gente que veía eso decía, ay, es que mi casa, o sea, donde yo vivo, ¿no? Estaría aquí abajo del agua, ¿no? Pero generó un discurso donde estaba poniendo, o sea, pues en la discusión, ¿qué onda con el agua? Y puedo estar o no de acuerdo con el proyecto, pero esta espacialización, o sea, el poder visualizar la ciudad de otra forma, seguramente no fue muy consensuada ni con grupos sociales, o sea, no era ese el objetivo que él tenía, pero si fuese de otra forma, en donde sí se trabaja con los grupos sociales y sí tenemos una conciencia de que, a ver, si seguimos así, nos va a pasar esto, la tendencia que tenemos es que vamos a estar llenos de torres, en áreas verdes, no va a haber agua, nos vamos a tener que mover a otro lado después. Si se genera este tipo de imágenes desde abajo, creo que sería muy poderoso. Es a lo que voy. O sea, creo que nosotros, como diseñadores del espacio, sí tenemos esa habilidad de poder transformar ideas, primero en imágenes y después en espacios. Pues creo que hay potencial. Al menos suena como una buena hipótesis, merece experimentación. Sí, claro. A ver qué sale. Lo que yo creo es que también las formas de control son bastante transversales, ¿no? ¿Qué te cuento? ¿No? Entonces también permea esa forma de enseñanza, ¿no? Porque al hacerlo de esa forma lo que estás haciendo es empoderar a la gente, pero que desde arriba, no sé qué. O sea, aquí hubo un momento, fue 2 o 3 años que se renovó el plan de estudios de arquitectura.
claro, ahí cabía algo de esa discusión. No sé hasta luego. Cabía. En esos momentos es... Yo quiero decir algo al respecto y que tiene que ver con la formación de los arquitectos del paisaje y creo que ahora está entrando como en una discusión álgida, por lo menos desde Chile, que lo está levantando ahora la Universidad de Chile, respecto de cuál es la carga académica que tienen los estudiantes y de cuál es la importancia que se le da al taller de arquitectura como eje de formación del profesional. Y que finalmente todo se enfoca ahí y todo queda ahí y todo queda en la idealización de un objeto arquitectónico que en realidad muchas veces no tiene relación con el entorno y obedece más bien a la directriz que le da tu profesor de taller, como puede ser un poco caprichoso. Entonces creo que ahí hace falta una reflexión importante que justamente tiene que ver con todos estos procesos de movilización ciudadana y de participación en los procesos de diseño, que tiene que ver en cómo modificamos desde la academia las mallas curriculares para que efectivamente los estudiantes sí tengan esas herramientas para poder incidir, primero que nada, en la articulación de redes que están deterioradas en los territorios. Y eso tiene que ver con la articulación que hacemos con otras disciplinas, más allá de los arquitectos, cómo nos relacionamos con nuestros colegas antropólogos, trabajadores sociales, pero de manera efectiva. Y luego, nosotros entregarle herramientas a nuestros estudiantes de arquitectura en ese momento para poder comprender y leer ciertas cosas que están dadas en el territorio y saber cómo abordarlo. Y creo que ahí estamos súper al debe y que esta cuestión de que taller siga siendo como lo máximo y como no logremos superarlo y entender que tenemos que integrar otras áreas que son relevantes en la construcción de ciudad. Entonces creo que ahí hay un punto súper importante que instalar en todas las escuelas de arquitectura del paisaje, porque pasa aquí, pasa en Chile, pasa en un montón de partes y lo que tenemos finalmente son estudiantes sumamente estresados, con muchos problemas graves a nivel psicológico a veces, rindiendo para poder entregar un objeto que responda a la necesidad del profesor. Claro, sí, eso es lo más grande, como atender la necesidad de quien te va a dar en el futuro quien te pague. Mira, otro día llegó alguien que su tesis de maestría quería hacer un edificio en la estratosfera. Y dices, caray, con tantos problemas, ¿usted quiere hacer un edificio en la estratosfera? Tú ya no sabes de qué creer. ¿Dime? Sí, La responsabilidad social. Claro, y pensaba un poco que esto de cuestionarse cómo le entramos a la docencia en los diseños y de al menos cuestionarlo, ya no de sin llegar a transformarlo, como que implica un riesgo de preguntarnos si todavía podemos hablar de diseño arquitectónico, ¿no? Como de esa especialidad, y eso yo creo que nos da miedo, y sobre todo a toda la vieja escuela que sigue arrastrando nuestra sociedad. El mundo ha funcionado así, que sigue funcionando. Y entonces no nos damos chance a construir esa reflexión, al menos como experimentar la hipótesis. En realidad necesitamos seguir formando arquitectos, así arquitectos tal cual. ¿O qué, hacia dónde queremos? ¿Cuál es la realidad que tenemos ahora y que se nos viene encima? Los proyectos que generan acá en arquitectura, todo es una muestra estudiantil, el 60% son espacios públicos. Parques, plazas, y con un criterio bastante pobre en casi todos los casos. En donde pues ya se cansaron del objeto arquitectónico, ya se cansaron de, no, ahora a lo que hay que hacer son parques y plazas. Y nos preguntamos nosotros, ¿no? O sea, es que ahí está la directriz, ¿no? De ese proyecto de imagen objetivo de ciudad. Entonces, pues hay que darle, o sea, hay que seguirle esa línea también, ¿no? Y creo que también puede que haya esa correlación, ¿no? Yo no sé si les comentaba otra vez cuando escuché una vez Boaventura ahí en Ciencias, que ella decía que eso, de involucrar a la gente, ¿no? Pues todo su trabajo que hace con las movilizaciones ciudadanas.
y lo que eso representaba, el costo y la dificultad que eso representaba, no solo en términos políticos, pero en términos académicos, ¿no? Porque la misma academia no quería eso. Y ella hablaba de lo que difícil, creo que fue una tesis en Brasil, no me acuerdo, que el chico quiso ir a defender la tesis al lugar a donde había trabajado, no a la comunidad, no sé qué. Y el chico quiso ir a defender la tesis ahí, y la dificultad que fue para que la universidad aprobara, aceptara que él fuera a defender la tesis ahí. Y el otro caso que yo platicaba fue que el chico, otro chico, una chica, ya no me acuerdo, quiso que alguien de la comunidad fuera lector de su tesis. Y que eso hacía todo el sentido, ¿no? Porque ellos son los que pudieron emanar ese conocimiento empírico. Que fue otro problema, me parece que eso no lo aceptaron. Claro. Su territorio. ¿Cómo vas a invadir eso? Y más ahora que vale punto. Y que la gente se va a ir matando. Claro, sí. Sí, muchos retos que tenemos. No sé si alguien más quiere. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento y más bien mi duda es si usted se centra en algún lugar específico de la ciudad, aparte de estos casos que nos ha mostrado, y si en su propia investigación va a analizar esos procesos que da la movilización ciudadana, como por estos casos de estudio, que vaya registrando todo ese proceso que da pie a levantarse y reorganizar la propia gente de esos espacios. Sí, son los 3 casos que con la estancia postdoctoral estoy siguiendo. Luego además intento acompañar a otros, pero la verdad es que no da a veces. Y eso que estábamos en huelga. A veces faltaba una por irme a otra, reuniones. Pero trato de seguir estos 3 casos. Incluso con 3 es bien complicado para un proyecto de un añito nada más. Entonces la aspiración ya no es tan a profundidad de conocer los movimientos, pero sí de tratar de interpretar o de comprender la estructura de sus reacciones o de sus acciones. Pero sí va sobre esos 3, al menos hasta agosto. Lo que pasa después. ¿Alguien más quiere? Hay un movimiento, por cierto, que están destapando otra vez todo esto que les decía del barrial, que lo quieren desaparecer, ¿no? Pero que está muy centrado en Iztacalco, con mucha gente ahí organizada, y que es muy interesante porque tienen como, al menos, lo que entiendo, dos luchas simultáneas. Una es defender el programa y la otra es su carta iztacalquense por el derecho a la ciudad. O sea, una carta del derecho a la ciudad ahora de la alcaldía. Esa carta ya la tenían después de que se firmó la de la Ciudad de México, pero lo que ahora quieren es, como que se estancó y se medio perdió ahí, lo que quieren ahora es revisarla, ajustarla y que opere, que sirva como determinante para políticas públicas de la alcaldía. Entonces esa es bien importante. También me gustaría mucho poderla seguir. A veces, muchas, ¿no? Pero intento estar en contacto. Perdón que me interrumpa, ¿esa surge por la alcaldía o por la propia gente? Por la gente. Ah, Sí. No, la Bueno, gracias Francisco, me gusta mucho siempre como escuchar tus intervenciones, porque es muy interesante todo lo que haces, pero tú dices acompañar, seguir, y como desde tu experiencia ya larguísima, ¿cómo pones esos límites entre acompañar, seguir e involucrarte, digamos? Y cómo, igual desde tu experiencia, es esa relación entre movimientos, comunidades y tú como investigador, pero a la vez como comprometido con ellos, ¿no? O sea, ¿en qué le retribuyes? Claro. O
como solo llegas y como que los tomas Calificación. como ratones de laboratorio, ¿no? Porque muchas veces nos dicen así de, ay, ya vamos a dejar de ser tus ratones de laboratorio y pues no es el chiste, ¿no? Claro. ¿Sigue grabando? ¿No? ¿Ya no? Ya no. Bueno, ¿sigue un poquito? Sí queremos agradecerte mucho que vengas a sacudir aquí el terreno, porque justamente el objetivo de estas jornadas es plantearnos diferentes posturas y aspectos que tenemos sobre el paisaje, en el paisaje. Y pues creo que la parte de la movilización ciudadana, desde este enfoque me parece que es muy interesante y necesario, y también nos plantea como muchos retos y pues, o sea, hay cuestionamientos que no vamos a poder resolver ahorita y como dices, a partir de hipótesis y de cosas que a lo largo de lo que podamos hacer y lo que ¿sabes? Los asistentes puedan, vamos, pues, ejecutar en su vida como ciudadanos y como profesionistas puedan vivir. Pero, pues bueno, mira, te vamos a entregar un reconocimiento que dice así. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, en colaboración con la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje, otorga el presente reconocimiento al Dr. Francisco Javier de la Torre Galindo por su participación en la conferencia Aportes a la conceptualización del paisaje desde la movilización ciudadana, como parte de las segundas jornadas interdisciplinarias Paisaje, Ordenamiento y Sustentabilidad 2019. Por miras a la del Espíritu, Ciudad Universitaria de Ciudad de México, 8 de mayo de 2019, y lo firma la doctora Carla Alexandra Felipe Narciso, maestro en arquitectura y director de la facultad, Marcos Mazarilia, una servidora, y el arquitecto Héctor Alonso Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua y Actualización. Muchas gracias. Muchas gracias.